Les pido que estén atentos a lo que les voy a contar. Aunque nací prácticamente en una cuna evangélica, sabía poco del Evangelio. No soy una persona especial, era una persona como muchos. No vivía de rodillas dobladas en oración, horas y horas. Era una persona que trabajaba y estudiaba, iba a casa y dormía como todo el mundo, iba a la iglesia los domingos. El día 3 de mayo del año 2014. Esa noche salí a jugar al fútbol con unos amigos, estaba lloviendo y llegué a casa sobre las 7, 8 de la noche. Pedí a mi mujer que me preparara la cena, era un recién casado, un matrimonio de unos 4 años, tenía un hijo de unos 4 años. Esa noche vi por internet un congreso evangélico de los Gedeones. Samuel Mariano, un cantante muy famoso en Brasil, esa noche estuvo ministrando. En el primer canto que Samuel cantó, 50 almas se convirtieron, nunca había visto algo así. Sin haber predicado, solo ministrando una canción, 50 almas se convirtieron. Escuchando su testimonio, de cómo el Señor lo visitó, y esa experiencia la convirtió en canción. Entonces dije en mi corazón, Dios, yo quiero una unción así. Señor, quiero esto, quiero conocer al Señor así. A la medianoche, terminó el culto y me fui a dormir, alegre, con el corazón palpitando, lágrimas en los ojos, oré y tardé para dormirme. Y a las 2 de la mañana me dormí. Mi corazón latía fuerte. Quiero esta experiencia. Pero lo dije con fe, sin saber qué iba a pasar. Y me quedé dormido. Alguien entró en mi habitación, al amanecer, y me cogió de la mano, me despertó, y me puso de pie. De alguna manera pude ver el reloj de la cocina. No me preguntes cómo, sé que el reloj marcaba las 4 de la mañana. Cuando me di la vuelta miré la cama, mi mujer estaba durmiendo, y mi cuerpo estaba allí, pero yo estaba de pie. Y aquel ser me dijo, ven. Te voy a llevar y te voy a mostrar algunas cosas. Y en un pestañeo estaba yo, en lo alto del monte de mi ciudad. Ya era cerca de las 5 o 6 de la mañana, no sé exactamente. El día estaba amaneciendo, la ciudad estaba en silencio, pero yo ya estaba solo allí. Y cuando miré al cielo claro, el sol todavía estaba saliendo en el horizonte, una luz muy fuerte empezó a bajar del cielo hacia mí. Era un ángel del Señor. Él no tenía unas alas, pero estaba flotando. Y se detuvo sobre el aire. Y vino hacia mí, y no tocó el suelo. Me miró, y me dijo: has hecho un desafío a Dios. Y ahora el Señor te va a llevar para mostrarte cosas que nunca imaginaste que ibas a ver. Y Él me tomó del brazo, y en unos segundos me lleva a otro lado del planeta. Y me pone en una calle donde venía una procesión. Solo, ahí la gente pasaba por delante de mí, pero no me veía. Me pareció raro. Me pareció extraño que no podían verme. Pero luego, me empecé a dar cuenta que no estaba solo. Había alguien más conmigo. Vi que estaba a mi lado, mi esposa y mi hijo. Pero mi hijo, a pesar de ser un niño pequeño, ya parecía tener una edad mucho mayor. Vi cuando el ángel tomó unos folletos de evangelización y los puso en las manos de mi hijo. Y dijo: hijo de hombre, ve a esa multitud que está en la procesión, y evangeliza, predicando el regreso del Señor Jesús. Me quedé atónito, pero ¿cómo puede este niño ir allí, a predicar el Evangelio? Yo estaba desde una especie de ventana espiritual, donde yo podía ver, pero nadie de fuera podía verme a mí. Y mi hijo salió por aquella ventana, y se metió en medio de la multitud. Y empieza a repartir panfletos. Y la gente lo ignora. Hasta algunos lo tratan de agredir. Yo me puse nervioso, me asusté, y el ángel me dijo: calma. Mi hijo volvió triste, con lágrimas en los ojos, dice: papá, no pude evangelizar, no me dejaron. Ellos me dijeron que no querían escuchar. Y el ángel toma los panfletos de su mano, y me dice: ahora ve tú, y evangeliza en la multitud. Él no pudo. Pero ve tú. Vas y evangelizas en la multitud.
Y fui y empecé a repartir los panfletos, y decir, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Porque el tiempo está cerca. Arrepiéntanse, porque Jesús viene, arrepiéntanse, porque el tiempo se acaba. Pero nadie me escuchaba. Hasta que oía a alguien desde lejos decir: sal de aquí, te vamos a matar, sal de aquí o te atraparemos. Vi a la multitud viniendo hacia mí. Y dije, Dios mío, tengo miedo. Y empecé a temblar y en un abrir y cerrar de ojos el ángel fue allí y me llevó dentro de la ventana. Y hasta ese momento no entendí lo que realmente estaba pasando. Y en un abrir y cerrar de ojos fui teletransportado de ese lugar a otro lugar. Y llegamos a Francia. Estaba en una plaza, era una plaza preciosa, una plaza enorme, mucha gente, habían niños, todo el mundo estaba jugando. Y el ángel tomó los panfletos, se los puso en la mano a mi hijo. Y le dijo: ahora vete allí, entre la multitud, y evangeliza. Y mi hijo fue allá, a intentar evangelizar. Estaba tratando de hablar del amor de Dios, trataba de hablar de la salvación en Cristo. Pero las personas se tapaban los oídos y decían: no queremos escuchar estas cosas, no nos interesan estas palabras. Sal de aquí, y sal de aquí. Y mi hijo volvió con lágrimas en los ojos. Papá me dijo una vez más: no pude evangelizar. No me dejaron. Entonces el ángel tomó los panfletos de su mano, y me dijo: ahora ve tú. Y fui, pero ahora ya era más valiente. Ya había tenido una experiencia, todavía tenía miedo, pero empecé a gritar: arrepiéntanse. Porque Jesús va a volver, arrepiéntanse, porque el tiempo del fin está cerca, Jesús es la salvación del mundo, Jesús es el nombre sobre todo nombre. La multitud se abalanzó contra mí. Y dijeron: vamos a matarlo. Ese Jesús que tú predicas no salva a nadie. Ese Jesús que tú predicas no tiene poder ni nada. Sin pestañear, una vez más fui tomado por el ángel que estaba dentro de la ventana espiritual. Para mí todo era todavía confuso. El ángel me teletransportó a otro lugar. Allí, en la ventana espiritual, no solo estaba yo, mi hijo y mi mujer. En los brazos de mi mujer había una niña de 2 años y era blanca, con el pelo rizado y los ojos del color de la miel, marrón castaño. Yo la miraba y me preguntaba: ¿quién será esta niña? Fui teletransportado a otro lugar. Si recuerdan, entre 2014 a 2015, en el Medio Oriente, surgió un pueblo terrorista, llamado el Estado Islámico. Justo ahí, antes de eso, Jesús me dio esta revelación. Yo vi judíos y musulmanes luchando, en el Medio Oriente, y muchos cristianos muertos, decapitados y crucificados en el suelo. Una guerra enorme. El ángel tomó los panfletos, los puso en mis manos y dijo: ve ahí, y evangeliza. ¿En medio de la guerra? Los miré: ¿voy a entrar en medio de la guerra? El ángel me dijo: es ahí que tienes que evangelizar, porque estas almas se están perdiendo al infierno. Entonces vete. Yo fui. Allí, ya era valiente porque sabía que el Espíritu de Dios me protegía, y fui, y cuando entré, empecé a gritar. Cerca de los que se estaban matando, Jesús es la salvación. Dejen de matarse. Jesús es la luz del mundo. El tiempo ya se acerca. No hay salvación para los que no están en Cristo. Nadie, absolutamente, nadie, me escuchó. Porque estaban más interesados en quitarse la vida, unos a otros, solo que ellos hablaban una lengua que yo no conocía. Pero les entendía. Y yo no entendía, porque yo entendía lo que ellos decían. Entonces alguien surge de mi lado, y me dice: es porque Dios te dio el poder de entender todos los idiomas, para que cuando le digas lo que estás diciendo. Pero para mí todavía era muy confuso. Entonces vi que esas personas que estaban peleando entre ellos, dejaron de pelear. Se reunieron y se dijeron: hay un cristiano ahí, matémoslo. Ellos tenían todo tipo de armas.
Tenían desde una pistola, cuchillo, ametralladoras, pero no tuve más miedo, porque dije que el poder del Altísimo está sobre mí. Aleluya. Y cuando ellos se acercaron, en un abrir y cerrar de ojos, yo volé y aparecí encima de un altar con saco, corbata y micrófono en mano. Y la iglesia era pequeña, cerca de mi casa. Y dentro solo cabían 100 personas a lo sumo, pero parecía haber unas 500. Afuera había una gran multitud escuchando la predicación. Y recuerdo que estaba predicando, Mateo capítulo 24 verso 36 al 42. Y dije, arrepiéntanse porque el Señor va a volver. Arrepiéntanse, arrepiéntete, de ser pecador, porque no hay tiempo, no sabes el día de mañana. Arrepiéntete. Porque ya no es tiempo de jugar. Es tiempo de servir al Hijo del Altísimo. Pero nadie, por increíble que parezca, aunque eran creyentes que se autodenominaban evangélicos, creían lo que yo decía. Algunos se reían. Otros bromeaban, otros decían ja, 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 pero ¿quién es este tipo que me dice estas cosas? Lo conozco, vive allí. ¿Quién es este? No querían escucharme. Pero no me importaba. Más yo les gritaba más y más, arrepiéntete hombre, arrepiéntete mujer. Dobla tus rodillas en el altar del Señor. Y pide perdón por tus pecados. Pero nadie quería oír. Y mientras estaba predicando, hubo una voz dulce y al mismo tiempo terrible, que gritó desde el cielo. Y dijo, que el libro está sellado. Y en ese momento la tierra tembló y hubo un terremoto. Y las montañas se derrumbaron. Vi esas cosas como un flash. Como un tráiler de la película, las montañas cayeron, las ciudades fueron aplastadas, las personas fueron enterradas, grandes multitudes se reunieron en la calle mientras yo estaba predicando. Y empecé a gritar con más intensidad. Jesús viene. Jesús ha venido. Arrepiéntete, arrepiéntete. Y nadie quería arrepentirse. Y entonces una luz vino sobre la iglesia. La multitud contempló la luz, al igual que yo. Entonces llegó la luz y me tomó por los pies, y una fuerza nos empuja y nos saca de la iglesia. Déjame decirte algo. Todo eso que has aprendido sobre el arrebatamiento invisible, no existe. Esto está en la Biblia, cuando el Señor vuelva. Todo ojo lo verá. Todos verán cuando el Señor aparezca en las nubes. Cuando la Biblia dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, habla sobre su llegada inesperada. Cuando Él esté en las nubes esperando a sus santos. Espero que usted no se quede aquí. Los que estén en la tierra verán subiendo a los hijos de Dios. Hasta encontrarse con Jesús. En mi visión, la desesperación se plantó en ese lugar, porque era un templo evangélico. Estaban adorando a Jesús, glorificaban a Dios, pero solo 3 personas subieron. Yo, y un matrimonio. Y cuando empezamos a flotar en medio de la iglesia, la gente empezó a desesperarse, y se agarraron a mis piernas, y a las piernas de esa pareja. Y comenzaron a decir, yo quiero ir, no quiero quedarme, no quiero quedarme. Yo me arrepiento, quiero ir, no quiero quedarme, no quiero ser condenado. Pero no había salida. Lo que más me duele es que la mayoría de la gente con la que estaba, las conozco. Y en mi día a día oro por ellas, aunque nunca se los diga. Y entonces estaba siendo levantado y mientras subía, vi aquí había multitud de gente subiendo de todas partes alrededor. Pero cuando miré hacia abajo vi el 10, 20, 30, 40 y 50 veces más que se quedaban en desespero total. ¿Sabes cuando alguien muere en nuestra familia, nos desesperamos, verdad? Toma esa desesperación, y multiplícala millares de veces. No hay más esperanza, no hay más salida, usted sabe que solo hay un destino. El lago de fuego. Hermanos y hermanas. El evangelio de hoy, es un evangelio que se olvidó de predicar sobre el infierno. El evangelio de hoy, es un evangelio que se olvidó de predicar sobre el pecado. El evangelio de hoy,
es un evangelio que se olvidó de predicar sobre la retribución. Y que nuestro único propósito para reunirnos es para santificar nuestras almas, para ir a vivir al cielo. Olvida este asunto de la bendición. Olvídate de este negocio de la fama. Olvídate de este negocio de la prosperidad. Eso es todo lo que te llevará a un lugar de condenación. Eso solo te llevará a un lugar de condenación eterna. Ah, pero quiero conseguirlo todo, quiero mi auto, quiero mi casa, quiero mi trabajo. Está bien, estudia, trabaja, que Dios bendice y ayuda. Pero él dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo estaba subiendo, flotando con desesperación todavía porque podía ver a todo el mundo gritando abajo. Y entonces una luz de esta toca mi frente, hasta la planta de los pies. Empecé a ver que mi cuerpo estaba cambiando, mi cuerpo empieza a brillar, mi cuerpo empieza a brillar, miro mi mano, y en mi mano ya no veo piel humana, pero veo una mano transparente, veo que dentro de mis tejidos, no hay más sangre dentro de mis venas. Veo que dentro de mis venas pasan rayos de fuego. Y empiezo a cambiar. Lo que la Biblia dice, que todos tendremos en cuerpos glorificados, al igual que el Señor glorificó a su Hijo. Estaba en las nubes, pero cuando miré hacia abajo, podía ver como si estuviera a 2 metros de distancia. Pero entonces me asaltó una duda. Vi gente que nunca pisó el templo evangélico subir. Y dije, ¿pero cómo es eso posible? Pero cuando el ángel llegó a mi lado me dijo, las multitudes se rindieron a las religiones, se entregaron a las doctrinas humanas. No se entregaron a la palabra de Dios. ¿Puedes ver que muchos de los que nunca han estado en el templo, sabes por qué suben? Van a subir porque en sus corazones tenían grabada la palabra de vida eterna. Y no fueron porque no querían ir. No fueron, porque simplemente no querían contaminarse. Hermanos míos, no estoy diciendo que está bien no congregarse, al contrario, la Biblia nos enseña que debemos congregarnos, tener comunión los unos con los otros, eso es bíblico, pero debemos salir de todo lugar contaminado espiritualmente, para que podamos recibir la recompensa de nuestras obras, allí en la eternidad. Estaba subiendo, mi mujer estaba conmigo, mi hijo, algunas personas estaban conmigo. Estaban conmigo algunos pastores, pocos ancianos, pocos diáconos, solo algunas ovejas que conocía. Y de repente, en la atmósfera de la tierra, se abre una grieta. De esquina a esquina. Y una luz más brillante que el sol sale de dentro. Yo vi que era Jesús. Y montaba un caballo blanco. Y allí, en su túnica, sobre su muslo, estaba escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces Jesús habló. Y habló en un idioma que yo no conocía, pero que tampoco entendía. Y para nosotros que lo esperábamos en las nubes, era dulce como la miel su voz. Pero para quien estaba allá abajo, era la voz más horripilante que jamás han oído. La gente se rasgaban sus propios oídos, porque no soportaba escuchar su voz. Cuando los santos estarán allí, celebrando con él en la gloria. Los malvados estarán siendo castigados en el infierno por él. Porque es el Rey y Juez. Está escrito. Él es omnipresente. Ah, yo no creo en esto, puedes decir. No, mi hermano, porque Dios es amor. Te olvidaste de lo otro. También es el Rey, Juez y verdugo de los impíos. Si vas al libro del Apocalipsis 14, 20 dice. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. Él va a pisotear a los malvados y aplastará a todos los que negaron su nombre, ya sabes quién es el que juzgará, es Él. Él se sentará en el trono blanco, y todos los que estén delante de Él, es Él quien dictará sentencia. Si has decidido ser creyente, sé creyente de verdad. Porque a Dios no se puede engañar. Recuerda que Jesús dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
Entonces yo vi que desde el interior del frente salieron los remolinos que volaban, como carruajes, que tenían un marcor rojo como el fuego, giraba y giraba y giraba, y yo miraba y veía muchos carros con ese, y nos recogieron, y nos llevaron dentro de esos carruajes. Aquí usted se podrá preguntar: ¿por qué necesitaríamos de transporte para viajar? ¿Sabes por qué? Porque los salvos estaban en cuerpo, alma y espíritu. El que estaba muerto fue resucitado, y el que estaba vivo, subió con todo. Y la gente viaja. Y llegamos a un lugar verde, inmenso, mayor que la tierra. Es un jardín lindo, inimaginable, tiene cosas que no puedo explicar, está vivo en mi memoria. Tiene un portón que ni siquiera puedo decir cuán grande y ancho es. El ángel parado allí en la puerta. Una fila y piensas que es como esas colas de los bancos, todo el mundo tenía que esperar para entrar, todo el mundo tiene su turno. Cuando mi pie atravesó aquella puerta, mi cuerpo comenzó a ser transformado por segunda vez. Mi cabello se volvió blanco, y mis ojos del color del fuego. Y otro manto se puso sobre mí. Y cuando miré a Jesús, dije que soy igual que Él. La única diferencia era que Él brillaba mucho más que los demás, su brillo superaba a todos los demás. Es su promesa. Vas a tener un nuevo cuerpo, vas a tener un cuerpo glorificado, que va a ser a su imagen y semejanza. Ahora su brillo es más fuerte. Yo vi que una mesa inmensa fue colocada con un banquete. ¿Hay comida en el cielo? Sí, hermanos, hay comida, y es exquisita. Sabrosa. Nunca has comido como vas a comer allí. Y entonces usted sabe que estaba sirviendo a los ángeles. ¿Sabes quién más? Jesús, oh, aleluya. Pero cuando miré a la izquierda, Él estaba allí, y cuando miré a la derecha, Él estaba allí. Y cuando miraba hacia atrás, Él estaba allí. Y cuando miraba hacia adelante, Él estaba allí. Él hablaba conmigo. Él hablaba con uno, Él hablaba con otro, Él hablaba con todos al mismo tiempo. Porque Él es omnipresente. Aleluya. Me quedé allí durante 7 años, durante 7 años comimos, pero no engordamos, y comimos, pero no enfermamos. Después que pasaron 7 años, entonces vi que del norte, sur, este y oeste, no importa qué dirección se miraba, el trono del Señor estaba en lo alto, y bajó sobre nosotros. Y una voz rugió en el cielo, y dijo: arrodíllate ante el Creador de todas las cosas. Y todo el cielo se inclina. Los ángeles, los querubines, serafines, los santos y los pequeños, todos se postraron delante del Creador. Y él dijo: Hijo mío, ha llegado el momento. En el horizonte vi un brillo resplandecer, porque no hay sol, no hay luna, allí las estrellas brillan en la luz del día, porque la gloria del Señor es quien ilumina todo el paraíso. Entonces vi una ciudad flotante acercándose. Y Dios dio una orden para que entremos en la ciudad. Fuimos sobre ella, y entramos. El trono de Él se eleva por encima de la ciudad. Y llega al centro de la ciudad. En el pico más alto. Se asienta. Del trono de Dios sale una cúpula de cristal transparente, que cubre la ciudad de extremo a extremo. Y viajamos de nuevo aquí. Y cuando estamos llegando aquí, vi que el sol ya no brillaba más. Vi que no hay más luna. Y yo vi que casi no quedaba nadie. ¿Será que todos murieron? No lo sé. Hasta el día de hoy le pregunto a Dios sobre eso. Porque la tierra estaba vacía. Pero el que vi estaba de rodillas, con sus manos sobre su cabeza, en medio del lodo y el polvo de la tierra. Y cuando está cerca ve la ciudad que viene. Ve el brillo de la ciudad. Él se levanta, quita el polvo de sobre él, y él se transforma en un querubín de luz. La ciudad desciende y se posa sobre la tierra. Exactamente en las ruinas de la antigua Jerusalén. La cúpula se abre, los santos son llamados al lado del trono del Señor. Los ángeles llegan con libros.
Entonces vi cuando Dios tiene una orden. Dios dijo: levántense del polvo de la tierra, todos los muertos, todos los muertos. Y vi un soplo salir del trono de Dios. Y vi a los muertos ser levantados, resucitados. Los huesos salieron de la tierra, del aire, del agua, huesos siendo encajados. Entonces vinieron las venas, las arterias, los músculos, la piel y todo estaba ensamblando. Este ensamblaje y el viento entró dentro de ellos. Y volvieron a la vida. Y se pararon delante del trono de Dios. ¿Estás entendiendo? Y ahí el Señor llamó a un ángel. Y Jesús estaba ahí, en su trono blanco. El Espíritu Santo también estaba ahí. Y el Padre estaba observando. El Padre solo miraba. Y entonces el ángel viene y Dios da la orden. Llama al primero. Dice el nombre, que no consigo recordar. Ese hombre estaba vestido, con traje y corbata. Llevaba una Biblia, y subía por la rampa. La rampa era de cristal. Y tocaba la tierra. Después de la rampa nacía sobre la tierra un lago que ardía con brasas de fuego. El hombre se presenta ante el Señor Dios. Y lo vi, tenía miedo, entonces dice: Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Porque tomé tu palabra, construí templos en tu nombre. Gané almas para tu reino. Leía tu palabra todos los días. Siempre estuve orando. Fue para estar ahí contigo, contemplando la meta celestial de la Nueva Jerusalén. Entonces el ángel abrió el libro. Y es verdad, tomaste la palabra de Dios y construiste templos en el nombre de Dios. Y oraste mucho. Al principio. Pero después tu corazón se turbó y empezaste a hacer cosas que no debías, adulterando dentro de la casa del Señor, dejaste que tu orgullo y tu ego te consumiera. Implantaste doctrinas en la iglesia que no estaban en la palabra de Dios. Por tu culpa, muchos se perdieron. Igual culpa tiene quien enseña, quien predica, como quien oye y quien practica. Sabes, hermano, lo que usted enseña tiene consecuencias, lo que usted predica tiene consecuencias. Y por tu mala predicación, por tu mala doctrina, muchas ovejas se van al infierno. Entonces Dios dio la orden. Apartaos de mí, porque no os conozco. Y el ángel vino y ató a ese hombre, de pies a cabeza, puso cadenas en sus brazos, en sus piernas, los clavos pasaron por encima de él. Y fue arrojado al lago de fuego. Para siempre. Lloré cuando vi esa escena. Y no lo acepté como humano. Es porque quería ver a ese pastor dentro de la Nueva Jerusalén. Pero permanecí firme. Entonces fue llamada la segunda persona. Y la segunda persona vino. Con miedo, vi el terror en sus ojos. Entonces dijo: Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Siempre estuve en los cultos con mi pastor porque estoy aquí, siendo juzgado, y no allí, en la Nueva Jerusalén. Entonces el ángel abrió el libro. Es verdad, usted venía a los cultos, usted siempre evangelizaba. Usted estaba siempre con su pastor. Pero te olvidaste del mandamiento de Dios, de amar los unos a los otros, especialmente a los de tu familia, valorabas más a los de afuera, te gustaba hacerte notar, no eras humilde de corazón, no eras una persona sencilla, eras arrogante, eras orgulloso, y por mucho que escucharas la verdad no la aceptabas. Morías en tu orgullo, por eso estás hoy aquí, en el tribunal de la justicia divina. Para ser juzgado por el Señor de los ejércitos. Y fue encadenado y arrojado al lago de fuego. La tercera persona era un chico de 18 años, sube la rampa, en silencio, no dijo nada. Estaba delante de Dios. Se arrodilló cara al suelo y adoró a Dios, porque hasta el impío adorará en ese día. Incluso el malvado reconocerá quién es Dios, aleluya. Entonces el ángel abrió el libro. Está escrito: tenías una buena vida. Comías de lo bueno y la mejor ropa, todo lo que alguien a tu edad quiso, tuviste, pero lo que yo tengo es lo que más necesitabas. Tú amaste las drogas, los amigos, las fiestas, el coqueteo,
pero no quisiste compromiso con Dios. Salvé a tus padres. Te invité todos los días, ven hijo, pero dijiste no, quiero ir a la fiesta, quiero disfrutar de la vida, soy joven, tengo la estructura, para hacerlo quiero. Hasta que un día te di una última invitación, llegué a mí a través de tus propios padres. Oh, y me respondiste así. Yo no quiero a Jesús de ustedes, no necesito a Jesús, como soy estoy bien, viviré mi vida. Entonces te dejé ir porque tu padre te dio libre albedrío y moriste esa noche, en las drogas. Y hoy estás aquí ante el Cordero y el Creador, ante el Jesús que negaste, para ser juzgado y condenado al infierno para siempre. Y fue encadenado y arrojado al lago de fuego. Y lloré, Jesús lloró. Es porque era joven, solo 18 años. Solo quiero que os deis cuenta de que nuestra vida aquí es efímera y un abrir y cerrar de ojos se termina. El diablo tiene el mundo para ofrecer, Jesús tiene el cielo para ofrecer, y el diablo tiene los placeres de la carne para ofrecer. Dios, a través de Cristo, el Espíritu Santo, tiene los placeres del Espíritu para ofrecer. Y los placeres de la carne son momentáneos, pero los placeres del Espíritu son eternos. Quien ha sentido el Espíritu Santo en su vida, nunca lo cambiará por el placer momentáneo de la carne. Y en un abrir y cerrar de ojos vi que el juicio terminar, miles y miles de personas fueron juzgadas y condenadas, entienden que quien estaba allí solo debía recibir la sentencia. Porque ya estaban condenados al infierno. Vi a Dios, reconstruir los cielos, y reconstruir la tierra. Destruir todo y lo que causó el eso que vivimos. Yo estaba en la nueva tierra. Y en la nueva Jerusalén. Déjenme decirles algo, y es lo que dice la Biblia: calles de oro, y lagos cristalinos, las piedras preciosas, y cómo es que hay niños allá, porque a veces el niño muere aquí, y luego crece allá, no hay gente vieja, todos los jóvenes en sus 20 y 30 años llenos de vigor. Todos son felices. Allí vi a Jesús allí jugando con unos niños. No vi el rostro de Jesús porque brillaba tanto que era imposible verlo, pude contemplar sus ojos llameantes, pero su rostro, su fisonomía o no, era imposible de ver. Así que me quedé hablando con él y le dije: estoy feliz, Señor, de que me hayas mostrado todo esto. Entonces mis recuerdos se borraron, no recordaba que tenía un hijo, no recordaba que tenía una esposa, no recordaba nada aquí, pero vi aquí en su mano estaban las marcas de la cruz. Tenía memoria, y entonces dije: Señor, no entiendo qué está pasando. Él dijo: sí, pero no te acuerdas. Entonces recuerdo que me tocó la frente, y empezaron a venir los recuerdos, de todo lo que vi. Y me dijo: vas a testificar sobre todo esto. Testimonio mundial. Suscríbete y comparte.